metí a hacer teatro al Club de Teatro de Lima y ahí conocí a Rafa Romero, que era director de arte McCann Erickson. Con los chicos que estábamos en el grupo implementábamos una pequeña historia, ¿no? Y conversando con Rafa me decía, oye, esto es un poco de lo que va la publicidad o la creatividad publicitaria, ¿no? De recibir un brief, unas indicaciones y crear una historia. Y cuando me di cuenta que eso era algo que a mí me gustaba, que yo podría hacer, ¿no? Decidí estudiarlo, decidí hacerlo de una manera profesional, hacerlo bien. Yo comencé estudiando en la mañana. Entonces, después del primer ciclo me pasé la noche y practicaba en el día, ¿no? En Thompson tenía un amigo que conocía a Fernando Otero y Fernando me consiguió una práctica en producción. Llevaba un ciclo en el IPP, entonces para comenzar, definitivamente lo que te da el IPP es que te sumerge rápidamente en el universo de la publicidad, o sea, te da las herramientas para comenzar a moverte en la práctica. Y de ahí lo que ocurrió fue que como yo quería creatividad y en Thompson no se abrió un espacio, Gonzalo Figari, que era mi profesor de creatividad en segundo ciclo, me dijo, vente a trabajar conmigo. Y fue mi primer director creativo. O sea, yo creo que una de las cosas que pasó en el IPP es que además de sumergirte en este universo, es que los profesores del IPP era la gente que trabajaba en las agencias, ¿no? Después de trabajar con Gonzalo Figari en Fondo y Forma, me quedé 3 años en Fondo y Forma y paso a Pragma, y en Pragma, que era Pragma Darcy, durante 2 años consecutivos fuimos la agencia que más destacó y eso hizo que Darcy se fijara en nosotros, puntualmente en mí dentro de la agencia y me ofreciera irme a Italia. Estuve 1 año en esa agencia, que es BGS Darcy. Publicis compra Darcy y tenemos que pasar todos a Publicis. Como hicimos un buen trabajo en ese primer año, me contratan de otra agencia que se llama Red Cell. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera? Cuando uno duda si realmente tiene lo que se necesita para destacar como creativo, ¿no? De ahí a que hay que hacer el trabajo y el esfuerzo para que eso que tienes produzca, es otro paso. Luego yo te puedo decir que fue probablemente cuando yo regresé de Italia a Lima y asumí con Alberto la vicepresidencia de Pragma, de la parte financiera también, y había unos retos económicos, financieros, cosas por todavía ajustar y fue duro. Y poco a poco entró Alberto, me comenzó a ayudar con todo eso, se comenzó a encargar de los clientes, la agencia comenzó a producir mejor. Y eso también trajo sangre fresca, sangre joven y naturalmente se produjo un equipo que llevó a la agencia en ese momento a un nuevo estadio. Todo ese equipo que se formó con el liderazgo que pudimos tener con Alberto y que llevó a la agencia a un espacio y a un nivel que nosotros no hayamos soñado, ¿no? Y a partir de ahí es que se genera la idea de, oye, acá hay algo una cultura que podría ser la semilla para fundar otra cosa. Con Alberto me acuerdo que estábamos en la red, eran las 4 de la tarde, ya habíamos comido todo lo que había por comer y no lográbamos tomar la decisión de decir que sí. Y Alberto pues ensaya un discurso de lo más cursi, pero funcionó. Y ese discurso fue lo que nos hizo decidir, hagámoslo y en el peor de los casos volveremos a lo mismo, buscaremos chamba y entraremos en una agencia y alguien nos contratará, pues, ¿no? ¿Primer cliente? Fue un aviso para Nike, que en ese momento no nos daba como mucha pelota, porque quería pues como un frilo que le haga un afiche. Pero cuando volvimos con la campaña, que era mucho más que un afiche, ya nos dio un poquito más de bola porque lo que vio fue una presentación que tenía más que un afiche, que tenía una estructura, que tenía una estrategia y a partir de ahí tuvimos la cuenta de Nike y la manejamos por un buen tiempo. No, y los resultados son visibles. Acaban de estar en el ojo. ¿Cuántas nominaciones tuvieron? Me parece que habían 40. Uno cuando envía una cantidad de piezas como las que hemos enviado para tener 40 finalistas, es porque estás buscando destacar en un ranking. ¿Qué buscas en la nueva gente que viene a trabajar contigo? Que quiere alcanzar las estrellas, ¿no? Como decía Leo Burnett. Si alguien no tiene ambición en un trabajo como el trabajo creativo, comienza derrotado, ¿no? La disposición al fracaso, a fracasar, a ser resiliente, a escuchar muchas negativas, etcétera. Porque para llegar hay que estar dispuesto a caerse 1000 veces, ¿no? En estos 15 años que va a cumplir Fahrenheit, también la publicidad y la comunicación ha cambiado radicalmente. ¿Cómo han enfrentado esa estructura? Yo creo que el reto más importante ha sido la velocidad, ¿ya? Porque te podría decir que también los presupuestos, todo se ha reformulado, todavía se hacen grandes comerciales con equipos importantes, cuando es el caso, pero el día a día, el grueso, es digital, ¿no? Por eso a mí, cuando a veces alguien piensa, no, es que necesito una agencia más digital, digo, ¿hay alguna agencia hoy día que no es digital? Más bien nos hemos especializado mucho para hacer proyectos de innovación con los que hemos ganado algunos de estos premios como Interpreters, como Agua, como proyectos de innovación que como el último que ha ganado en Cannes es The Redesigning for Inclusion. Entonces, que hacemos proyectos de innovación para nuestros clientes grandes, ¿no? Para Pilsen, para Plaza Vea. Yo creo que más bien ahí es donde podemos marcar una diferencia que se vuelve ya más un game changer, ¿no?
porque digamos que en el digital, en el día a día, todos más o menos a nivel tecnológico estamos haciendo lo mismo. La diferencia se marca en el producto creativo, ¿no? Ahí quiero resaltar el trabajo de Sergio, ¿no? Sergio Franco, que es nuestro director creativo ejecutivo hoy día, ha hecho un trabajo en los últimos 2 años brutal por acelerar el trabajo y los equipos de la agencia y ha cambiado la metodología totalmente. Y hoy día la agencia va a otra velocidad. Lo que les recomiendo a todos los estudiantes es que, primero que nada, que sigan su vocación siempre y que jamás se pregunten en qué carrera voy a hacer más dinero. Van a hacer más dinero en la carrera que más los apasiona. Hay que darse tiempo para cultivarse, para mejorar como profesional, para ir capacitándose, etcétera. Que por lo menos yo me metí porque me pareció una carrera apasionante, entretenida, divertida. Es muy competitivo. Entonces, para destacar en un ambiente como este, como en cualquier otra carrera, tienes que subirle 2 cambios. Yo sigo como el primer día, como esponja, aprendiendo. Uno nunca deja de aprender. El día que crees que lo sabes todo es tu último día.